Así es que damos la palabra a Karin Alarcón. Muchísimas gracias, José Antonio. Es para nosotros un gusto continuar con nuestro ciclo de conferencias hacia el 6 de junio. Damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por su participación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la pandemia por COVID-19 rumbo a las elecciones. Vamos a presentar al doctor Francisco Moreno Sánchez, quien nos va a platicar sobre este tema que nos preocupa un poquito precisamente para podernos proteger ese día y temas demás que nos va a comentar. Y le cedo la palabra al doctor José Antonio Crespo, por favor, para que pueda introducirnos con el doctor Francisco Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Una vez más estamos aquí en este ciclo de conferencias preelectorales, una época muy importante en la historia de México, por varias razones que nos preocupan. Es una etapa crítica donde hemos tenido que enfrentarnos a la necesidad de sortear muchos problemas que van a repercutir en el futuro de México, tanto en su salud física, en la prevención de las enfermedades, como en su salud política, porque no cabe duda que las decisiones que se tomen en ese sentido repercuten particularmente en el aspecto de la salud. Por eso hemos considerado que la presencia del doctor Francisco Moreno, que es una persona que ha demostrado una gran actividad, pero sobre todo, más que actividad, una gran puntualidad y mucha certeza en la manera en que debemos de manejar esta epidemia que nos azota en este momento. El doctor Francisco Moreno, que es especialista en infectología, ¿verdad? Y que es internista también con actividad en el Hospital ABC de México, nos va a hacer favor de exponernos los puntos de vista, sus impresiones sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la salud en México y cuáles son sus exhortos o sus recomendaciones para lidiar con estas dos cosas que en un momento dado pues pudieran ser contradictorias, porque pensamos que tenemos que seguir guardando todavía el confinamiento y todas las medidas habituales que no voy a repetir yo en este momento para estar guardados en casa, y por otro lado nos enfrentamos a una necesidad ingente y urgente de acudir a las urnas para ver por el porvenir de México. Doctor, no quiero extenderme más porque palabra que yo diga es palabra que le privo a usted y que en sus labios va a tener muchísima más importancia. Doctor, si es tan amable de tomar el micrófono y sin antes decirle que está aquí también con nosotros José Antonio Gómez Urquiza como líder del movimiento que se llama Mexicanos por México. Somos dos movimientos que estamos aquí impulsando estas tareas que consideramos de capital importancia para la sociedad mexicana. Doctor Francisco Moreno, si es usted tan amable, por favor, siéntase en su casa, tome el micrófono y estamos pues prestos a escucharlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, gracias a usted, doctor José Antonio, por haberme invitado a este interesante foro. Y en sí sabemos que la pandemia ha provocado todo un desbalance en lo que es nuestro país, en una situación crítica que hemos estado viviendo. Voy a compartirles mi presentación. La idea de esto es presentar en unos 35, 40 minutos la situación actual y cómo podemos ver esto hacia el 6 de junio. Tocaré los siguientes temas: cuál es el estado actual de la pandemia, cuáles, en mi opinión personal, los errores en el manejo de la pandemia en México y cuáles son las amenazas en los próximos 52 días, porque son 3 meses, pero realmente hoy son 52 días. Hay que reconocer que nos enfrentamos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial,
a una enfermedad que cambió totalmente el mundo. Entendamos que una enfermedad que no se conocía hace 15 meses tiene hoy a más de 3 millones de personas que han fallecido por ella. Un virus que de alguna manera llegó a infectar a una persona y esta persona a otra, ahora lleva una cadena de más de 140 millones de infectados en el mundo. Probablemente muchos más, porque en muchos lugares hay un subregistro. Se dio la tormenta perfecta, un virus nuevo para la humanidad, en el que todos los seres humanos somos susceptibles a enfermarnos. Un virus altamente contagioso, que además se contagia en periodos en donde la persona no tiene síntomas y por lo tanto no lo podemos identificar. Y en el momento en que el mundo vivía su mayor globalización. El momento en donde una persona podía viajar de cualquier lado del mundo a otra parte del mundo en menos de 24 horas. Todo esto hizo que el virus se diseminara en una forma que hemos visto a lo largo de los últimos 15 meses. Lo primero que quiero que vean en esta lámina es que existe una tasa de letalidad. De 100 personas en el mundo que adquieren el virus, 2.1 fallecen. Esto es lo primero que llama la atención al ver los datos de México. Evidentemente sabemos que el número de casos es mucho mayor, pero también que el número de fallecidos es mayor. Pero si tomamos los datos duros que ofrece la Secretaría de Salud, nuestra tasa de letalidad es de 8%. Es decir, de cada 100 mexicanos con COVID, 8 fallecen. 4 veces más de lo que sucede a nivel mundial. Esta es la radiografía de la pandemia en México. La pandemia en México se caracterizó desde un inicio por un manejo austero, un manejo en el que se dieran pocos recursos para lograr atacar a la pandemia. Y el primer error fue la falta de pruebas. La falta de pruebas nos ha impedido saber durante toda la pandemia en dónde estamos. Hemos cruzado la pandemia a ciegas. Tan a ciegas que se dijo que el pico de la pandemia iba a ocurrir el 8 de mayo. Como ven, el pico de la pandemia hasta este momento ocurrió el 16 de enero, 8 meses después de cuando se había dicho. Evidentemente, hemos tenido constantemente el virus circulando en nuestro país y un sector de salud fatigado por tener ya más de 13 meses en actividad continua. Lo segundo que quiero que vean en esta gráfica donde se expresa la mortalidad es que es una radiografía completa de el número de casos. Y ustedes me dirían, bueno, pues sí, a mayores casos, mayor mortalidad. Si comparamos un país como España, en el que hace un año tuvo este brote impresionante que ocasionó esos cuadros que veíamos de personas que fallecían en su casa, esa cantidad de casos se asoció a una mortalidad enorme. Pero cuando tuvieron el segundo rebrote, aprendieron cómo manejar la enfermedad. Aprendieron que había que buscar a los casos para identificar a los asintomáticos y evitar que se diseminara la enfermedad. Entendieron que había que gastar más para controlar la enfermedad. Entonces, esa gráfica que vemos nosotros de mortalidad y casos no debió ocurrir así. ¿Pero por qué ocurrió así? Porque la principal medida que tomó el gobierno al inicio de la pandemia era tratar de pensar que manteniendo un número de camas elevadas en los que los pacientes pudieran llegar a atenderse, con eso era suficiente para que se diera un tratamiento adecuado y los pacientes salieran adelante. No entendimos que la enfermedad requiere de terapia intensiva, de medicina crítica, de especialistas. No era nada más abrir camas de hospital y menos convertir hospitales no COVID en COVID que no tenían las condiciones para atenderlos. ¿Cuál es el resultado de esto? Que en el sector público la mortalidad por ingreso por COVID, por ejemplo en el Seguro Social es del 43%. Y no estoy hablando de pacientes intubados, en donde la mortalidad es arriba del 80%.
Estoy hablando a pacientes que llegan al sector salud y 1 de cada 3 va a fallecer. Pero no es porque el sistema de salud en México esté tan mal, es simplemente porque volvieron hospitales que tenían 300 camas y 10 ventiladores, hospitales COVID, cuando esta enfermedad requiere de medicina crítica y de terapia intensiva. Es por esto que se requiere tener hospitales especializados. Esta es la tomografía de una persona normal, en donde se ve el corazón y se ve esto que son los pulmones, con sus bronquios limpios. Esto es lo que produce el COVID, una nata de inflamación, una neumonía por COVID, que impide que el oxígeno que nosotros respiramos llegue en concentraciones adecuadas a la sangre. Como ustedes saben, respiramos 21% de oxígeno, que es lo que está en el aire ambiente, y este difunde a la sangre y lleva el corazón ese oxígeno a todo el cuerpo. Pues bien, cuando empieza a haber esta nata, la cantidad de oxígeno que llega empieza a disminuir, de tal forma que cada vez necesitamos más oxígeno suplementario, hasta ocasiones en donde esta nata es más del 40% y se requiere poner un tubo en la garganta y pasar directamente oxígeno a través de presión y altas concentraciones, 100%, y eso solamente lo hace un ventilador. Pero manejar un ventilador requiere al menos 12 meses de entrenamiento. Cuando hospitales no tenían a estos especialistas, las personas que manejaban el ventilador lastimaban el pulmón y lo reventaban. Es por eso que tenemos una mortalidad tan alta intrahospitalaria. El otro problema que hubo es que no se entendió a la enfermedad. La enfermedad tiene un espectro enorme, de tener 20% al menos de casos asintomáticos a tener personas que fallecen. Las personas asintomáticas no se dan cuenta que se enferman, pero sí contagian y son los principales dispersores del virus, porque simplemente no saben que están enfermos. La única forma de detectar a los asintomáticos es haciéndole pruebas a las personas que estuvieron con alguien que tiene COVID y que tienen síntomas. Para eso se necesita hacer un número enorme de pruebas y determinar, detectarlos y aislarlos. De los casos sintomáticos, me permito comentar que un 75% son capaces de que por su propio sistema inmune puedan salir adelante. Y hablo de esto porque desafortunadamente también esto se ha prestado para utilizar remedios, test, químicos que aparentemente funcionan. ¿Por qué? Porque toda sustancia tiene un 75% de éxito, simplemente porque es el sistema inmune el que está curando a los pacientes. Esto ha llevado al uso de muchos remedios en forma totalmente no científica y que muchos de ellos han provocado más daño que beneficio. Los casos severos, como ya he comentado, requieren de estar en el hospital. Es difícil pensar que un país que es la economía número 15 del mundo, que es el país número 3 en fallecidos, sea el número 157 en pruebas por millón de habitantes. Solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que nosotros. Inclusive, como pueden ver aquí, Honduras, un país con muchos menos recursos que los nuestros, hace más pruebas que nosotros. La enfermedad es una enfermedad totalmente respiratoria, en donde una persona que está enferma va a sacar gotitas de secreción respiratoria, algunas muy pequeñas, que se van a mantener en el aire, suspendidas en lugares en donde no haya una buena circulación de aire. Por eso, los espacios abiertos son muy importantes para evitar que esas gotitas lleguen a las mucosas de otra persona y que se contagien. También hay gotas un poquito mayores que pueden viajar 1,5 metros, 2 metros, y si no guardamos una distancia, van a entrar a través de nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca. Y esas gotitas pueden caer en algunos sitios inertes, en donde van a durar poco tiempo, pero a veces es suficiente para que lo toquemos, contaminemos nuestras manos y nuestras manos al llevarlas a la cara, lo cual hacemos frecuentemente. Hay estudios que demuestran que nos tocamos la cara 15 a 20 veces por hora y de esa manera nos contagiamos. Pero si ven, todo esto se puede evitar si la persona que está infectada
usa un cubrebocas. Todas las demás medidas son secundarias. El uso de cubrebocas es la medida más importante para prevenir la enfermedad. No solamente es una medida solidaria. Sabemos que el cubrebocas no lastima al quien lo usa, pero también es una medida de protección, porque la persona que usa el cubrebocas puede recibir una menor carga viral y por lo tanto tener una enfermedad de menor daño. Hace unas semanas tuvimos el contagio de una pareja. El hombre era una persona de 55 años, diabético, hipertenso, con sobrepeso, que adquirió la enfermedad al realizar un viaje de negocios. Durante todo el viaje usó cubrebocas. Cuando llegó a su casa vio a su esposa, 10 años menor que él, la mujer delgada y triatleta. Todos hubiéramos pensado que el hombre hubiera sido el que tuviera el cuadro más severo. La mujer estuvo internada en el hospital con una neumonía severa. Afortunadamente salió adelante, pero la razón fue simple. Él se cuidó durante el viaje. Ella lo recibió sin cubrebocas. No sabía que estaba contagiado. De ahí la importancia del cubrebocas. El cubrebocas, insisto, es una medida de solidaridad. Desafortunadamente en nuestro país ha sido politizado y parece, en lugar de ser una medida de solidaridad, ser una medida de quién está a favor de quién y quién está en contra de quién. La enfermedad tiene diferentes fases. Una fase viral en la que hay algunos medicamentos que pueden ser utilizados. Desafortunadamente también hemos tardado mucho tiempo en que esos medicamentos fueran aprobados por COFEPRIS y por lo tanto el uso de estos medicamentos apenas empezamos a tenerlos en la mayor parte de los hospitales. Estos medicamentos son caros, pero la enfermedad es cara. Tenemos entonces que hacer cambios en las estrategias que desafortunadamente ha sido la misma desde que llegó el COVID a México. Los países han aprendido que cambiando ciertas medidas se puede lograr controlar la pandemia. En México la pandemia no está controlada. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, como el día de ayer, más de 4,000 casos nuevos. ¿Qué requerimos hacer? Sobre todo en rumbo a un periodo en donde vamos a votar y vamos a tener gente que va a estar conviviendo. Necesitamos hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Necesitamos evitar lugares en donde nos juntemos con demasiada gente, evitar fiestas, evitar bodas, evitar esas reuniones sociales que tanto nos cuesta evitarlas, pero en este momento es importante. Continuar con la higiene de manos. Pero tenemos que tener un cambio en la estrategia de identificar los casos. Hay que avisar si tú tienes COVID a la gente que haya estado en contacto contigo para darle esa oportunidad de hacerse una prueba y realizar un diagnóstico temprano, porque ese diagnóstico puede identificar a los pacientes que tienen riesgo, tener un seguimiento estrecho, iniciar antivirales en forma temprana y también hospitalizarlos en forma temprana de acuerdo a disminución en el número de oximetría. Si los pacientes empiezan a tener disminución en el oxígeno, deben de ingresar al hospital. Desafortunadamente hemos tenido periodos en donde la saturación hospitalaria también ha sido rebasada. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comentarles lo terrible que ha sido la pandemia para nosotros, los trabajadores de la salud. Somos el país en donde más médicos, enfermeras, enfermeros, médicas han fallecido del mundo. En lo personal, tengo varios amigos, compañeros que han fallecido únicamente trabajando, únicamente haciendo lo que todos hacemos, tratar de ayudar a alguien. A lo mejor alguien que no se cuidó y que fue una boda. A lo mejor alguien que nunca usó cubrebocas. Ha sido brutal el daño físico y emocional que hemos tenido. Es triste ver que aún a estas alturas se pone en duda
que los trabajadores de salud de ciertos sectores del país puedan recibir una vacuna para protegerse. ¿Cuáles son las amenazas hacia junio 21? ¿Qué va a pasar con la inmunidad? ¿Qué va a pasar con las variantes y cómo estamos en vacunas? ¿Qué es inmunidad? Inmunidad es el desarrollo de defensas en nuestro organismo después de que éramos sensibles, nos enfermamos y afortunadamente nos curamos. Cuando nos curamos de COVID, desarrollamos en nuestro cuerpo defensas que van a evitar que por un tiempo nos volvamos a enfermar. Este fenómeno ocurre en todas las enfermedades. Y cuando una enfermedad logra afectar a más del 70% de la población y mantener inmunidad en ellos, el virus empieza a decaer porque no encuentra un huésped susceptible. El virus no puede vivir fuera de un ser humano. Necesita sus células para poder mantenerse activo. Si los que lo rodean son inmunes, la frecuencia de transmisión del virus empieza a decaer. Entonces, uno diría, qué fácil, lleguemos al 70%. Si llegamos al 70% como vamos, hagan números. Si en lugar de tener 2,5 millones de casos, realmente tenemos 15 veces más, en realidad no sabemos cuántos tenemos. Pero pensemos en 30, 40 millones de personas que hayan tenido COVID. Pero también sabemos, y la misma autoridad lo ha dicho, el número de fallecidos desafortunadamente son mucho más de 211,000. Pensemos que son 400. Para llegar al 70% de inmunidad en la forma en que estamos evolucionando, necesitamos multiplicar esto por 3, pero también esto por 3. Estaríamos hablando de que el país tendría alrededor de 1,200,000 fallecidos. Eso sin tomar en cuenta cuánto durara la inmunidad, porque puede ser que cuando estemos llegando al 70% de amarillos, perdamos inmunidad y nos volvamos azules. Este es el riesgo de seguir la forma natural de la enfermedad. La otra forma de lograr inmunidad es a través de la vacuna. ¿Cuánto dura la inmunidad en el COVID? No sabemos. Si de algo carecemos de información, es de la respuesta inmune de este virus. Si lo comparamos con los virus más similares, encontramos que el SARS-CoV, que debería haber sido 1, pero nunca se le puso 1 porque no pensamos que fuera a haber el 2, duró 24 meses, y el MERS 34 meses, que son los virus más parecidos al COVID. Podríamos pensar que la inmunidad del COVID durara 1 año, año y medio. Entonces, ¿por qué hay reinfecciones? Porque lo que no conocemos es la media de inmunidad. ¿Cuánto va a durar en que la inmunidad esté presente en la mayoría de los infectados? Pero ya empezamos a ver casos de reinfecciones que son los que se salen de esa normalidad. Son pocos, pero conforme vayamos llegando al tiempo medio de inmunidad, van a ser más. Ahora, el primer caso de reinfección tuvo una característica. Ocurrió a los 4 meses, un paciente de Hong Kong que resultó infectado en abril y que para el mes de agosto viaja a España, se contagia, se secuencia el virus y se encuentra que el virus que tiene en ese momento sí es SARS-CoV-2, pero ya es estructuralmente diferente al primero. Este individuo nos dio 2 lecciones. La primera es que puede haber reinfecciones y la segunda es que el virus va cambiando. El virus se va modificando. Y eso no es específico del virus. Eso nos pasa a todos los seres vivos. Nosotros somos el resultado de mutaciones de millones de años de nuestros ancestros. Y el hombre sigue cambiando y es mejor cada vez. Sino porque cada 4 años se rompen récords mundiales de atletismo, de natación, de levantamiento de pesas, porque el hombre se vuelve más eficaz en lo que hace. El virus se vuelve más eficaz en lo que hace. Pero lo único que hace es dividirse, replicarse. En lugar de hacerlo en millones de años, lo hace en muy corto tiempo. Imagínense ustedes que hay momentos o ha habido momentos
en los meses anteriores, en donde 40 o 50 millones de individuos al mismo tiempo tienen este virus y están llenos de cientos de miles de partículas virales que se están reproduciendo por segundo. Es lógico que exista la aparición de mutaciones. Así es que si buscamos el virus original de Wuhan, ya prácticamente no existe. Ha sido sustituido por virus que han tenido estas mutaciones, estas variantes. ¿Qué es lo que hacen estas variantes? Ser más eficaces. ¿En qué? En replicarse. Y por lo tanto se vuelven más contagiosas, se vuelven más invasoras y pueden tener cambios importantes en su estructura, como lo que encontramos en la primera variante que preocupó a la ciencia, que ocurrió en septiembre del año pasado en el sur de Inglaterra, la variante Kent, por el lugar en donde ocurrió, que tenía 27 mutaciones y que demostró que es 50-74% más contagiosa. Si no es más virulenta, el hecho de contagiar a más gente en un mismo tiempo va a provocar que más gente en un mismo tiempo se enferme, requiera hospital y acabe falleciendo. Independientemente de que sea más virulenta o no, el contagiar a más gente va a provocar mayor mortalidad. Y fue la primera que demostró que uno de los medicamentos que se usaban en un inicio perdía efectividad. Y ahora encontramos múltiples variantes. Y conforme se siga la replicación en el mundo, en lugares en donde la vacunación es escasa o en lugares donde la transmisión es alta, van a seguir apareciendo variantes. Variante como la de Sudáfrica, que tiene la característica de tener una baja efectividad a las vacunas. Pacientes que tienen esta variante y que han recibido vacunas no son tan protegidos como los pacientes que tuvieron las variantes iniciales. O como la variante de Brasil, que en una ciudad, en Manaus, en Brasil, una ciudad amazónica, produjo que a pesar de que esta ciudad había alcanzado el 70% de inmunidad, produjo un 30% de nuevos contagios. Entonces esta variante se escapa a los anticuerpos que habíamos creado. Nos hace azulitos de nuevo a pesar de ya haber sido amarillos. Y la variante de Sudáfrica puede escapar a esas vacunas. Este es la mayor amenaza para regresar a lo que vivimos hace un año, porque si apareciera una variante que tuviera la característica de escapar a las vacunas, estaríamos en la misma situación que hace un año. Esto requiere y necesita un control mundial. El mundo necesita entender que a pesar de las brechas económicas que existen, se necesita vacunar al 70% de la población humana para lograr que la amenaza del COVID desaparezca. En México no sabemos qué variantes tenemos, porque al igual que ese plan austero que hemos hecho para el control de la pandemia, la investigación ha perdido todo apoyo económico. Para que ustedes se den una idea, en México se han hecho alrededor de 900 secuenciaciones del virus. Es decir, se han hecho 900 análisis de partículas virales para ver qué variante está presente. En un día, en un laboratorio, en Los Ángeles, en el Cedars-Sinai, se hacen 1,500 secuenciaciones. Lo que nosotros no hemos logrado hacer en todo el año de la pandemia, en otros laboratorios individuales se hace en un año. Esto preocupa mucho porque en México una amenaza es tener una variante mexicana que pudiera ser resistente a las vacunas y que si se llegara a detectar, podríamos volvernos el país apestado del mundo y ser bloqueado en sus fronteras. No estamos lejos de esa posibilidad. Inglaterra, cuando tuvo su variante, le cerraron todas las fronteras de Europa y de Estados Unidos. Nosotros no le hemos cerrado la frontera a nadie. Seguramente tenemos variantes, pero no lo sabemos. La ciencia hizo su trabajo y en un periodo récord ha producido 8 vacunas ya usadas en el mundo y probablemente 12 que se van a usar para junio. Las vacunas se han creado
con el soporte de las investigaciones que se llevaban a cabo desde hace décadas. No son vacunas creadas de la nada. Tenemos que tener confianza en las vacunas, porque a pesar de que son plataformas nuevas, son plataformas que se venían estudiando desde hace mucho. Y tenemos vacunas de diferentes formas, de RNA, de vector, de subunidad de proteína. Todas estas han demostrado a través de estudios de investigación cuál es su efectividad. Moderna, 94%, Pfizer, 95%, AstraZeneca, 70%, Johnson & Johnson, 66%, Sputnik, 91%. Pero lo que a mí me preocupa es que nosotros, en esa manera austera de manejar la pandemia, hemos decidido ir por vacunas que ni siquiera tienen ese estudio terminado, como es la vacuna de CanSino, la cual incluso se estudió en México y no tenemos los resultados de qué efectividad tiene esa vacuna. Tenemos la vacuna de Sinovac, una de las menos eficaces que hay en el mundo. Y todavía la semana pasada se aprobó una vacuna, Covaxin, producida en la India, en que solamente ha sido probada en 183 individuos. No podemos seguir apostando por lo barato, porque nos ha salido muy caro. Sí tenemos vacunas de Pfizer, sí tenemos vacunas de AstraZeneca, pero no tenemos vacunas de Moderna y no tenemos otras vacunas que pudieran ser útiles. Las vacunas de Pfizer y las vacunas de AstraZeneca que hemos recibido en la mayoría han sido vacunas que nos han regalado otros países. ¿Qué preocupa de esas vacunas chinas? Que el mismo gobierno chino ha dicho que esas vacunas necesitan mejorarse, que probablemente se necesiten 3 dosis de Sinovac y probablemente 2 dosis de CanSino. Por cierto, 2 de las vacunas que se van a usar en los maestros a partir del próximo lunes. Vacunas que todavía no tenemos cuál es la efectividad. ¿Y qué puede pasar con vacunas no efectivas? Preguntémosle a Chile. Esta es la enorme cantidad de vacunas que se han aplicado en Israel, la enorme cantidad de vacunas que se han aplicado en el Reino Unido, y vean a nuestro vecino, a Chile. Ha hecho un trabajo extraordinario en la aplicación de vacunas. Pero vean la cantidad de casos en relación a las vacunas. Israel vacunó a toda su población con Pfizer. El Reino Unido con Pfizer y AstraZeneca, y Chile ha vacunado con Sinovac. Esa vacuna de la que hablaba del 50%. Ahora los chilenos están por decidir si van a tener que darles una dosis extra a su población porque los casos siguen en ascenso. Este es el riesgo de vacunar sin saber qué es lo que estás vacunando. Es evidente que las vacunas son seguras. Es claro, y no digo que no, que es mejor cualquier vacuna a no tener vacuna. Pero no se trata de resolver el problema de ahora, es tener un futuro más tranquilo y no estar pensando que vamos a tener que revacunarnos en 3, 4 meses, cuando si seguimos por el camino en donde vamos, en donde otros países han logrado en tiempo récord, hoy Estados Unidos está llegando a las 200 millones de dosis aplicadas en su país. En nuestro país vamos muy lento. Vamos muy lento con un programa de vacunación que ni siquiera se ha cumplido, porque los trabajadores de la salud no fuimos vacunados en los meses de diciembre y febrero, al menos los que trabajamos en instituciones privadas. Porque nuestro plan de vacunación no tomó en cuenta que las comorbilidades en México es la causa más importante de la elevada tasa de fallecimiento. Ellos mismos lo publicaron. En agosto publicaron el exceso de mortalidad del 2020 comparado con el 19, 18 y 17, y el grupo de edad con mayor mortalidad, con un exceso de 62.6% de mortalidad, fue el grupo de personas entre 45 y 64 años. Y aquí se privilegió la aplicación de vacunas a algunos grupos particulares en lugar de tomar en cuenta a los diabéticos, a los obesos.
que pueden tener 45 años y son los que salen a trabajar porque son los que tienen que ser económicamente activos. Aquí, el ser diabético, el ser obeso, el ser hipertenso, no ha sido motivo de que me pongan una vacuna. ¿Qué tan lento vamos? Pues este plan de vacunación, que es el último que se ha sacado, hablaba que para abril tendríamos 33.2 millones de dosis aplicadas. Estamos alcanzando 13 millones de dosis aplicadas. Necesitamos aplicar más de 500.000 de dosis diarias. De otra forma, esto es lo que nos va a pasar. Para llegar al 70% de la población inmunizada, nos va a tomar 628 días. Vamos a terminar de inmunizar a la población en un 70% para el 2023. Como ustedes saben y como ustedes vieron, y como yo les dije, las variantes no nos van a esperar. Las variantes nos pueden afectar. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. Creo que nunca como antes, y me honro en estar presente en esta plática, el futuro es tan importante como hoy. Aquí paro la plática. Muchas gracias, doctor Moreno. Son datos irremediablemente verdaderos, certeros, que contradicen las cifras que hemos estado escuchando por parte del gobierno. Tenemos que tener mucha atención a estas cifras que usted nos está dando e interpretar no nada más los números. Cuando de repente dice usted que una es 95% efectiva y la otra 94% y la otra 68%, pues se presenta inmediatamente la duda de que si nos están poniendo la buena o no, ¿verdad? Estas cifras usted seguramente nos puede explicar que no necesariamente son comparables una con la otra. Yo creo que la mejor vacuna es la que existe, la que está disponible. Usted nos dirá en este sentido si estoy en lo correcto, ¿verdad? Creo que seguramente hay muchas preguntas en el auditorio que José Antonio Gómez Urquiza puede interpretar para formulárselas a usted y le damos la palabra a José Antonio Gómez Urquiza, si eres tan amable, por favor. Sí, claro que sí, José Antonio. Hemos recibido muchas preguntas, hay muchísimo interés a través del chat y voy a ir rápido poniéndolas a su disposición. Nos preguntan de la primera parte de la presentación, Sergio Orozco, ¿por qué los hospitales militares tienen una menor tasa de mortalidad? ¿Qué ha pasado en los hospitales militares para que sean más efectivos? Los hospitales militares, los hospitales privados, pues estamos equipados con el equipo de terapia intensiva adecuado. El Hospital de la Sedena es uno de los hospitales en donde existen médicos muy capacitados en terapia intensiva y medicina crítica. En el Centro Médico ABC, donde yo laboro, tenemos un 5.3 de mortalidad, 10 veces menos que lo que ocurre en los hospitales privados. Pero es porque tenemos a la gente, pero no podemos atender a todos porque no tenemos una cantidad de ventiladores y de especialistas. Desafortunadamente, esta enfermedad requiere una medicina muy cara, muy especializada, pero así nos tocó. Muchas gracias. ¿Quieres preguntar, Karin? Y vamos alternando. Adelante. Si quieres, lo hacemos así. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante en el sentido de algo que había comentado también el doctor López-Gatell. ¿Qué es lo que usted opina respecto a mezclar las vacunas, como la de AstraZeneca y Pfizer? Poner una dosis de una y la segunda dosis de la otra. Eso todavía no está demostrado científicamente. Hay estudios que se están realizando principalmente en Oxford y en Cambridge, donde están usando AstraZeneca y Pfizer. Ahora, Dinamarca, como ustedes saben, acaba de desechar la vacuna de AstraZeneca por las cuestiones que ustedes también han oído, y ellos van a empezar a usar AstraZeneca primero, y los que hayan recibido AstraZeneca, Pfizer segundo.
En este momento yo no puedo recomendar mezclar vacunas porque no hay la evidencia científica de qué puede pasar. Pero probablemente Chile, que va a necesitar mezclar vacunas, y probablemente Dinamarca, que lo va a empezar a hacer, pues nos pueden dar luz a lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es que tenemos que empezar a hacer realmente conciencia de que las vacunas son caras, pero no son lo único que nos pueden sacar adelante. Entonces, va a haber más vacunas, va a haber CureVac, va a haber Novavax. Esas vacunas son buenas. Hay que buscarlas, porque seguramente en esa pregunta, en un mes, mes y medio, voy a decirles, sí, la vacuna hay que mezclarse. En este momento no lo puedo recomendar porque no tengo la evidencia para decir. Muchas gracias. Elena pregunta, ¿cuántos días después de sospechar contagio conviene hacer la prueba? ¿Y cuál es la prueba que conviene llevar a cabo? Después de 5 días de que una persona estuvo en contacto con alguien que tiene COVID, debe de hacerse una prueba que se toma de la muestra de la nariz o de la garganta y se puede procesar en 2 sistemas. La prueba de PCR es una prueba laboriosa, un poco costosa, y que da los resultados en aproximadamente 24 horas. De 100 personas que tienen COVID, en 93 de ellas va a detectar el PCR a la persona que está infectada. La otra prueba es una prueba más rápida, se llama antígeno. Es igual, se toma de la nariz, se pone en un cassette donde se pone una sustancia y en 15 minutos tienes el resultado. Es barata, es rápida, es accesible, pero solo detecta el 75% de los que tienen COVID. ¿Qué les recomiendo entonces? Si ustedes estuvieron en contacto con alguien que tiene COVID, tienen síntomas, se hacen la prueba de antígeno y resultan positivos, no se hagan el PCR, tienen COVID. Si ustedes tienen síntomas, estuvieron en contacto con alguien que tiene COVID y tienen una prueba de antígeno negativo, entonces háganse un PCR. Podemos disminuir costos y acelerar el tiempo para tener un diagnóstico más temprano y para que tú le digas con la gente con la que estuviste, resulté positivo, chécate a los 5 días. ¿Puedo intervenir entre una y otra pregunta, doctor? Porque me gustaría hablar en nombre de mi gremio. Mi gremio puede interpretarse si es el de las personas mayores, pero pertenezco a otro medio, a otro gremio, que es el de los médicos. Si a mí me han vacunado, es porque pertenezco al primero. Desafortunadamente no fue porque yo sea médico. Y no me considero que deba formar yo parte de un gremio privilegiado por el solo hecho de ser médico, tener más derecho a las vacunas o no. Yo considero que debemos ser vacunados los médicos, no para prevenir, no tanto para prevenir la enfermedad en uno mismo, sino para no ser factores transmisores de la enfermedad a quienes pretendemos estar curando. Resulta que esto es una paradoja. Si yo estoy tratando a pacientes que llegan sin un diagnóstico preciso, el diagnóstico lo voy a hacer yo y voy a decir, esta persona tiene COVID. En ese momento ya me contagié, pero no lo sé, sigo tratando a otras personas. Estoy transmitiendo el virus, estoy ejerciendo una función absurdamente paradójica y eso no se ha considerado por nuestras autoridades. Es más, a los médicos del sector privado se nos ha relegado y se nos ha dicho que debemos esperar a que nos toque. A mí ya me tocó porque tengo cierta edad, pero ¿cuántos médicos jóvenes que están en primera línea y están tratando la enfermedad están expuestos y están muriendo, desgraciadamente, como usted bien lo insinuaba? En México tenemos un primer lugar en muertes de médicos. ¿Qué opina usted al respecto? Y esto seguro que usted lo ha manifestado igual que yo y a lo mejor ha tenido pues alguna consecuencia en su decir, en su dicho. ¿Es así, doctor, o no? Le pregunto directamente. Incluso en los estudios iniciales de Wuhan, donde apareció la pandemia, el 41% de las infecciones que aparecieron en forma inicial ocurrieron en los hospitales, porque la gente no sabía que era contagiosa la enfermedad y se diseminaba la enfermedad en hospitales, donde, por cierto, la gente está enferma de otras situaciones y pueden tener una mucho más grave pronóstico.
El vacunar al personal de salud ha sido prioritario en todo el mundo. ¿Por qué eso? Porque también es una medida para control de la pandemia. No solamente es cuidar a los médicos, es cuidar la dispersión de la enfermedad. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, José Antonio Gómez Urquiza, Karim. Karim. Voy. Gracias, muchísimas gracias. Una pregunta interesante, doctor, también. Hay personas que porque ya se vacunaron, creen que pueden tener ya una contacto de forma como antes se estaba llevando. Entonces, la pregunta en particular dice, ¿qué pasa con todos los que ya están vacunados? ¿Cuál es el trato con los nietos o con los familiares cercanos? ¿Los pueden abrazar o pueden estar ya en reuniones como se hacía antes? ¿O qué precauciones se debe de tener? La eficacia de las vacunas radica en la capacidad de la vacuna de prevenir que yo tenga enfermedad grave o que me muera por COVID. Las vacunas no previenen que te puedas infectar y por lo tanto que puedas contagiar. De alguna manera lo tenemos que tomar como que la vacuna te hace de esas personas asintomáticas. ¿Cuál es lo más importante en los asintomáticos? Usar cubrebocas. Si se reúne un grupo de personas en las cuales todas son vacunadas, el convivio puede ser más tranquilo. Pero si no hay personas vacunadas, ustedes las pueden contagiar y ellas tener una mala evolución. Si queremos disminuir la diseminación de la enfermedad, tenemos, a pesar de la vacuna, tener que usar cubrebocas todavía por un tiempo hasta que sí lleguemos a un periodo de baja transmisibilidad del virus. Hay personas que días después de la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca presentan COVID. Es por eso. Ahora, seguramente van a tener una evolución mucho más noble de la enfermedad, pero eso te tiene que enseñar a que te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque si no sigues transmitiendo la enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta que nos hace Silvia Oropesa de Rangel. ¿Pierde efectividad si no se aplica a los 21 días la segunda vacuna? Y pone el ejemplo de Pfizer. ¿O qué plazo es el que se puede manejar sin vacuna, dado que no necesariamente están disponibles? Se ha hablado de Pfizer, que se puede aplicar hasta 42 días después de la dosis inicial, y de AstraZeneca, que es el que tiene los estudios más sólidos en base al tiempo, que puede ser hasta 12 semanas después de la primera vacuna. Desafortunadamente, no podemos o no hemos sido capaces en México de seguir las recomendaciones de los protocolos que se han llevado en el mundo, porque la improvisación ha sido lo más frecuente en toda la planeación de la pandemia. Gracias. Muchas gracias. Doctor, otra duda, estoy cerrando 3 preguntas que más se dirigen a cuál sería el orden en el que usted nos pudiera decir que sería la vacuna más eficaz dentro de todas las vacunas que están ofreciendo ahorita en el sector salud. Las vacunas más eficaces que han demostrado son la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sputnik. ¿Por qué? Porque son las que tienen fase 3 de las que tenemos en México. Desafortunadamente de Sinovac, los resultados en Chile han sido muy malos. La eficacia después de la primera dosis es de alrededor del 3% y de la segunda dosis llega al 48%, si acaso al 50%. Estoy de acuerdo con el doctor que no hay mejor vacuna que la que te pongan, porque tienes algo de protección de que si no tuvieras nada. Pero mi pregunta es, ¿de verdad tenemos que comprar las vacunas más baratas aunque no sepamos qué efectividad tiene? Porque de CanSino no sabemos cuál es la efectividad real. Entonces, a lo mejor la vacuna de CanSino va a ser muy buena, pero en este momento yo no sé qué tan buena es. ¿Cómo voy a recomendar algo que no sé qué tan bueno es? Muchas gracias. Con relación, doctor, al 6 de junio, el día de la votación, el INE ha tomado ciertas medidas en las casillas electorales, no poner mamparas, que la fila se haga en la calle, que vayan entrando poco a poco, pero ¿cómo prevé que se vaya a llevar a cabo la elección del 6 de junio con
todas estas medidas y cuáles adicionales habrá que tomar y el riesgo que tendrán los que estén en la casilla todo el día completo. ¿Qué sugeriría que se tomara como medidas adicionales? Lo que va a ser muy importante en las casillas, evidentemente, es el uso de cubrebocas, probablemente por la frecuencia de variantes, incluso o de doble cubrebocas, o yo recomendaría que las personas que están en casillas tengan un cubrebocas N95 o KN95. Y la otra situación que va a ser muy importante es que las casillas deben de tener una buena, por no decir una gran ventilación. Si las casillas son espacios cerrados, son gimnasios, son escuelas que tuvieran aulas y que estas estuvieran cerradas, va a ser un riesgo enorme para las personas que están atendiendo en las casillas. Entonces tenemos que encontrar espacios abiertos en donde la gente no esté encerrada por largo tiempo. Eso debe de ser una prioridad para establecer los sitios en donde se va a votar. Muchas gracias. Perdón, doctor, ¿por qué considera usted que dados tantos riesgos, sí debemos salir a votar? Porque el futuro lo hace el hombre que se hace presente. El futuro lo tenemos que hacer nosotros. Creo que nunca como antes estamos convencidos de que el futuro depende de lo que nosotros decidamos. Excelente frase y recomendación. Excelente. Karin. Muchísimas gracias, doctor. Tomando un poquito el tema de las vacunas, tenemos vacunas de adenovirus humano y las de ARN mensajero sintético, que es la de Pfizer y la de AstraZeneca. Preguntan cuál es la diferencia en términos general de cada una, de una vacuna con la nueva tecnología como la de AstraZeneca y de la vacuna que está utilizando los adenovirus humanos. La vacuna de Pfizer y Moderna son de RNA mensajero. Se aplica una partícula que es RNA, que nuestras células la procesan y producen una proteína que se llama S, parte del virus, y generamos la respuesta inmune. Nunca entra en nuestro código genético, no entra en nuestro DNA porque son de RNA. Las vacunas de vector viral, que incluyen AstraZeneca, que es vector viral de un adenovirus de chimpancé, la vacuna de CanSino, que es un adenovirus 5, Sputnik, que son 2 adenovirus, y la vacuna de Johnson & Johnson, que es un adenovirus 26. El adenovirus es el transportador de la parte del coronavirus. Es decir, metes un caballo de Troya a tu cuerpo que trae adentro el COVID, partículas del COVID, y hace que tenga una respuesta muy grande hacia ese caballo de Troya, tu cuerpo, porque va a generar una respuesta contra el adenovirus y también contra el COVID. No es raro que la gente que recibe la primera dosis de AstraZeneca tenga muchas molestias. Está teniendo una doble respuesta de inmunidad. La otra vacuna, que es Novavax, que todavía no está disponible, es la subunidad de una proteína. Esas son las 3 plataformas que hay. La otra, que es Sinovac, es un virus inactivado. Teóricamente, esa vacuna podría ser muy buena porque tiene a todo el virus, no solamente una proteína. Pero desafortunadamente los estudios que están apareciendo, y la evidencia es Chile, es que la efectividad de esa vacuna, probablemente por el grado de inactivación del virus, pues es bajamente efectiva. Gracias. Pregunta a Víctor Fortuño. ¿Cuánto tiempo después de presentar COVID puedo vacunarme? 2 semanas después de haber tenido COVID se puede uno vacunar. Ojo, en muchos países les piden 3 meses. La realidad es que la inmunidad, como ustedes vieron, puede durar en promedio 3 meses. Entonces, en muchos países quieren que la gente se vacune con la mayor posibilidad de que no estén inmunes y dejar esas vacunas para los que no han tenido COVID. Pero una persona 2 semanas después de haber tenido COVID puede vacunarse sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí hay un tema que sabemos, digo, más o menos hemos estado leyendo acerca de la vacuna de AstraZeneca, que está presentando algunos casos de trombosis. La pregunta particular es,
¿Es cierto que existe mayor probabilidad de trombosis por COVID que por efecto secundario de la misma vacuna de AstraZeneca? Sí. 4 de cada millón de dosis de vacunas de AstraZeneca, 4 personas de cada millón de personas que se pongan una vacuna pueden hacer coágulos. 165,000 personas que tienen COVID, de cada millón de personas que tienen COVID van a ser coágulos. Esa es la diferencia. 4 en 1,000,000, 165,000 en 1,000,000. Y ojo, 1,730 fumadores en 1,000,000 van a tener trombos. Solamente 4 de los que se vacunaron. Esas son las diferencias. Por eso hay que vacunarse. Muchas gracias. Gracias. Pregunta Patricia Espinosa, aunque ya algo dio respuesta, voy a complementar. El tema de la conferencia es el COVID rumbo a la elección. Quiero preguntar qué tanto va a influir en la participación o habrá abstencionismo, pregunta Patricia Espinosa. Y retomo la frase que dijo usted, el futuro lo hace el hombre presente. Pero, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Ojalá y llegáramos a la elección con más gente vacunada, pero seguramente no va a ser así. Seguramente vamos a tener que tomar un riesgo los que no estemos vacunados de llegar y, por responsabilidad, ir a votar. Gracias. Bien, doctor, gracias. Aquí hay una pregunta de Francisco Mayer. Dice, ¿tiene alguna utilidad probada la recomendación del doctor Joseph Barón del United Memorial Medical Center del grupo Frontline COVID-19 Alliance del uso profiláctico de la ivermectina? Exacto, toda esta pregunta para el uso de la ivermectina. ¿Qué opina del uso de la ivermectina como preventivo? El uso como preventivo no ha sido recomendado y no ha sido aprobado en ningún estudio eficiente. La ivermectina sí demostró que puede inhibir al virus in vitro. Lo que ha hecho confundir y que no estemos seguros de qué tan buena es la ivermectina es porque las concentraciones que necesitas para llegar a esos niveles que inhibieron el virus in vitro son muy altas. Tenías que tomar una dosis que pudiera resultar tóxica. Creo que como tratamiento pudiera ser una opción. Como preventivo, el cubrebocas es mucho más útil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta. Después de haber recibido la vacuna ya en sus 2 dosis, ¿dentro de cuánto tiempo conviene que volvamos a vacunarnos? ¿Estamos hablando de 1 año? ¿Estamos hablando de cuánto tiempo hacia adelante, doctor? Va a depender de 2 situaciones. ¿Cuánto nos duran los anticuerpos? Puede ser que nos duren 1 año, año y medio, pero puede ser que necesitemos un refuerzo porque las variantes están escapando a la inmunidad. Pensamos que es muy probable que el primer refuerzo que tengamos sea para esas nuevas variantes que se escapan a la protección de la vacuna. El predecir quién o cuándo vamos a necesitar un segundo refuerzo es tan difícil como predecir quién va a ganar el próximo Super Bowl. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que más bien es muy particular respecto a vacunar a un adulto aquí con las 2 dosis de AstraZeneca y luego ir a Estados Unidos a ponerse la vacuna de Pfizer. Más que nada es en cuánto tiempo debe de pasar para ponerse entre una vacuna y otra vacuna. En este momento yo no recomiendo que se pongan una tercera vacuna. Probablemente eso lo sepamos y vaya a ser en no menos de 4 meses. Nos inquieta un poco lo que está pasando con Sinovac, porque estamos viendo que 2 dosis no están siendo efectivas. Entonces tenemos que tomar los ejemplos de Chile, de Dinamarca, que está poniendo doble vacuna, para saber cuáles son los resultados e empezar a implementar esas medidas en México. Si recibiste Sinovac, tienes algo de protección, pero tienes que estar pendiente de la decisión de tener un refuerzo más temprano que con otras vacunas. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos llega. ¿Cuál es su opinión del uso del dióxido de cloro? Yo el dióxido de cloro lo considero en esos remedios del 75% que han cobrado mucha pues, comercio, mercadotecnia,
sin que realmente haya demostrado efectividad. Y les comento, y es real, hemos tenido varios pacientes intoxicados por dióxido de cloro, con quemaduras esofágicas o con trastornos de acidez en la sangre por utilizar dosis inadecuadas. No soy un creyente del dióxido de cloro. Lo siento para aquellos que lo son. Gracias, doctor. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna prueba de laboratorio para poder realmente validar que las vacunas están dando algún grado efectivo de inmunización dentro de nuestro organismo? Así como en las pruebas rápidas, ¿hay alguna prueba de laboratorio que nos arrojen que realmente nos están desarrollando inmunidad? Así es. Hay una prueba que se llama determinación del anticuerpo S del COVID. Es el anticuerpo Spike, que es ese anticuerpo que se genera después de poner la vacuna. No les recomiendo que todos hagan esa prueba. Solamente aquellas personas que tengan una baja inmunidad, que estén recibiendo por alguna enfermedad, por cáncer, por alguna enfermedad autoinmune, algún medicamento que les está bajando la inmunidad, para checar si la vacuna sí les provocó una respuesta. Muchas gracias. Pregunta Carlos Frías. Doctor, ¿qué tan conveniente es vacunar a niños de 6 años en adelante? Hay estudios que se están llevando a cabo con Moderna, con Pfizer y estaban siendo llevados por Johnson & Johnson desde 6 meses de edad. No le tengan miedo a los niños. Es el grupo de edad que más se vacuna tradicionalmente. Mi madre me decía que no pasara cerca del horno de microondas porque me iba a quedar estéril. Tengo 2 hijas. Seguramente es lo mismo que está pasando ahorita con esos leyendas, mitos, que lo único que hacen es asustarnos en cuanto a las vacunas. Son muy seguras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta respecto a ver, no, eso es, perdón, porque estoy aquí, están subiendo. ¿Usted qué conocimiento tiene respecto a la vacuna que se está desarrollando en México? ¿Qué nos podría platicar respecto a este desarrollo y su eficacia? La vacuna Patria es una vacuna que se está desarrollando con la colaboración mexicana, pero es una vacuna que realmente tiene origen en el Instituto Mount Sinai de Nueva York. Es una vacuna muy prometedora porque no usa un vector viral de adenovirus, usa un vector viral de un virus que se llama Newcastle y tiene 6 lugares en donde se ancla esa vacuna, lo que puede hacer que variantes pudieran ser efectivamente controladas por esa vacuna. Creo que puede ser una vacuna muy buena. Desafortunadamente no va a estar antes de diciembre del 2021. Hay una vacuna que se llama CureVac, que hace Bayer, una vacuna alemana. Esa vacuna es de RNA. La gran ventaja es que esa vacuna no necesita cadena de congelación. Probablemente sea una muy buena vacuna y están haciendo estudios en México con CureVac. Si tienen posibilidad de entrar en el protocolo, háganlo, porque son 3-1. 3 personas reciben la vacuna por una que recibe placebo. Hay muchas chances de que reciban una muy buena vacuna. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tendría 2 minutos más porque tengo otro compromiso, me da pena. Creo que sí, ya es hora de terminar. Hay una pregunta para José Antonio Crespo. Si esta presentación va a estar disponible después para quienes no la hayan podido ver. Así es, esta presentación la estamos grabando, ¿sí? Y tan pronto sea posible, antes de mañana estará disponible en YouTube. Hay muchas felicitaciones también, doctor, en el chat, a la plática, a la presentación, muy completa, y agradecemos de verdad mucho la orientación tan clara y con el prestigio que tiene usted, doctor. Ha sido un privilegio para nosotros. Al contrario, el privilegio es mío. 2 favores grandes. Cuídense, usen cubrebocas y vayan a votar. Por supuesto. Muchas gracias. Creo que esa frase resume todo, ¿verdad? Para las gentes responsables para cuidar su salud y para cuidar también la salud política del día de mañana. Vayamos a votar. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir los micrófonos de todos ahora. En este momento, Karin, puedes abrir
los micrófonos de todos los presentes para que le demos un muy merecido aplauso, no nada más por esta conferencia, sino por la actividad tan positiva y tan buena que ha tenido el doctor en estos meses hacia la... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente, muchas Dios lo gracias. bendiga. doctor. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Gracias por tu compromiso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Paco, muy bien. Extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.